secuencia, como señalábamos, a toda la secuencia de los hechos que configuraron el golpe de Estado. Cuando decimos toda la secuencia, señalamos los comités cívicos, las advertencias de fraude electoral, la postura y la posición de desobediencia civil. Después, el día mismo de la elección, 20 de octubre del 2019, en horas de la noche, una conferencia de prensa de la gente de la Organización de Estados Americanos. Al día siguiente, el candidato de Comunidad Ciudadana, desde entonces hasta el día de hoy, en permanente referencia del fraude electoral, de un fraude monumental que no ha podido hasta el día de hoy probar porque solamente lo utiliza como un eje discursivo para ver si puede lograr llegar a aquello que están buscando, negociar su impunidad. Paz por impunidad, por eso desestabilizan el país. Pero entonces, volvemos al tema, ¿qué se buscaba con este informe preliminar? Absolutamente de manera clara y contundente, generar un elemento de indignación colectiva, Y ese elemento de indignación colectiva, después vamos a seguir la secuencia de las notas informativas del día, de las noticias, de cómo trascendió todo, pero este informe termina con el comunicado de las Fuerzas Armadas, validando ante la indignación colectiva propiciada y generada por la Organización de Estados Americanos, por el candidato de Comunidad Ciudadana, por el actuar del señor Camacho. Todo aquello va a terminar en este comunicado. Y rápidamente hay un paréntesis. Este comunicado de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que señala el informe del GIEI, dice que la palabra sugerencia, la sugerencia de renuncia, que la palabra sugerencia en términos de connotación y de importancia, en términos semánticos, es equivalente a un ultimátum. ¿Y ello por qué? Por la capacidad de fuego, por la capacidad producto de desequilibrar el sistema político, social del país a consecuencia del armamento que tiene las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un elemento absolutamente fundamental. Ese informe preliminar no estaba acordado. Y ese informe preliminar fue un hecho absolutamente unilateral de parte de la Organización de Estados Americanos. Absolutamente unilateral. Y esto es importante señalar y decirlo. Este no fue el informe final. Fíjense ustedes que el informe final fue una presentación que le hace la Organización de Estados Americanos a Bolivia el día 4 de diciembre. 4 de diciembre, cuando nosotros en el país ya teníamos una nueva ley, la 1266, de convocatoria a las elecciones, de reforma de todo el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, la ley 1266 es del 24 de noviembre. Hay una diferencia de bastantes días, 10 días de diferencia entre la ley que iba a convocar, que llamaba a elecciones, a reestructurar el Tribunal Supremo Electoral, y el momento en el que la Organización de Estados Americanos entrega el informe final, ese de 96 páginas. Esto es absolutamente importante que conozcamos todos nosotros. El informe preliminar no estaba acordado con la Organización de Estados Americanos y fue una decisión absolutamente unilateral de parte de la Organización de Estados Americanos. Transcurren las horas en la mañana y en una conferencia de prensa, el entonces presidente Evo Morales anuncia nuevas elecciones y nuevo Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que acá alguna gente ha argumentado y ha señalado y ha dicho que no tenía él posibilidades de convocar por sí mismo a nuevas elecciones y no podía disolver él el Tribunal Supremo Electoral. Ese es un argumento sin consistencia,
porque se puede señalar la intención y después esa intención se puede operar a través de la Asamblea Legislativa. Pero el hecho real no es la mecánica legislativa. El hecho real tampoco es el trasfondo de señalar y de decir que convocaba a nuevas elecciones por una decisión personal que se ha tratado de establecer una relación con una lógica de autoritarismo. Esto es importante señalar y conocer. Acá el elemento determinante es que esta intención fue rechazada. Señalaron algunos de los actores políticos de aquel momento de que no tenían absolutamente nada que conversar con el entonces todavía presidente Evo Morales Ayma. Hubo un intento de poder establecer algún diálogo y se rechazó. Ya unos días previos, el presidente Morales intentó generar un diálogo con los sectores políticos de oposición, con los sectores cívicos, y este fue rechazado. El señor de Comunidad Ciudadana señaló y dijo que no tenía absolutamente nada que negociar con el señor Evo Morales. Entonces, cuando el camino de un planteo de diálogo, de poder encontrar soluciones institucionales a lo que ocurría en aquella crisis fue rechazado, este fue el elemento que iba a llevar a la violencia en el país. ¿Por qué se rechazaba? Porque se tenía claramente estructurada una hoja de ruta que buscaba la salida del gobierno de Evo Morales, y acá con distintos intereses. Hemos podido después conocer intereses de unos a poder generar una candidatura. El señor de Comunidad Ciudadana, el candidato de Comunidad Ciudadana, tenía la intención de que el proceso electoral quedara solamente para él estructurado en algo que lo beneficie. Él ser el candidato en una forma de nuevo proceso electoral, sin la presencia del señor Evo Morales, todo aquello iba a configurar la posibilidad o la facilidad de llevar adelante un proceso electoral en el cual, sin el competidor mayor, él tuviera absolutamente todas las posibilidades y las facilidades para ganar la elección. Pero en el otro lado, el señor Camacho también ya imaginaba e iba perfilando lo que podía ser su candidatura. Y no es que no lo sabían y que no lo conocían. Esa candidatura del señor Camacho, esa candidatura ya la pueden observar ustedes cuando detenidamente pueden estudiar u observar las conductas que se generan en el cabildo. En ese cabildo de aquel entonces, cuando se le acerca una de las personas que hoy en día constituye su staff jurídico y su staff político, cuando una de esas personas se le acerca, le da un abrazo y se logra escuchar un audio absolutamente claro que dice: hasta la presidencia, Luis Fernando. Entonces también había ahí una intencionalidad absolutamente clara de poder constituir una opción política. Por ello, se rechaza la posibilidad, no de acordar el proceso electoral, pero sí mínimamente se rechaza la posibilidad de establecer un diálogo que le impida al país caminar por la vía de la violencia. En medio de todo ello, los análisis hacia la mitad de jornada de aquel día iban señalando que el origen de la crisis era efectivamente el 21F. Y acá hay un tema siempre que vamos a tener que discutirlo y que vamos a tener que debatirlo. Si el origen de la crisis fue el 21F, eso quiere decir que con aquel argumento, a partir de entonces, puede darse cualquier solución, incluida también una ruptura institucional. Este es un elemento que hay que discutir y es un elemento al cual hay que dejarle nuestra atención.
Las soluciones en un país tienen que estar siempre en el marco de del más absoluto apego a la institucionalidad democrática. Cuando los países se tensionan y se genera una ruptura institucional, o cuando hay riesgo con pedidos permanentes de rupturas, de renuncias, etcétera, pues hay que salir por la vía institucional. Y este planteamiento de nuevas elecciones era una salida por aquel camino. Pero adicionalmente, lo que no puede en el país instalarse es un tema de golpe de Estado, que no puede haber el espacio para que en el país los bolivianos tengamos, ante el disgusto que nos pueda causar un gobierno, pues entonces tomar el camino del golpe de Estado. Esto no puede suceder en el país, esto no puede suceder. El 21F hoy en día ha quedado sobrepuesto por el 18 de octubre. El país ha reconstituido lo que son las legitimidades hace un año atrás. Las legitimidades y también las proporcionalidades de poder en Bolivia. Y ha reconstituido también el poder regional y el poder local. Esto que también es importante. Y miren ustedes que ahora de pronto aparece un grupo, el grupo que pierde en las elecciones del pasado año, y nuevamente, como si no hubiese existido nunca en el país elecciones, pasando por alto, haciendo abstracción de aquel ejercicio democrático, entonces el argumento mayor es nuevamente el 21F. Y el argumento mayor es nuevamente estas referencias permanentes a libertad, a democracia, como hechos fundamentales. Es el mismo lenguaje, la misma argumentación del año 2019. No se puede llevar de manera infinita y prolongada en el tiempo una situación de crisis como querer reverdecer permanentemente lo que significa el 21F. El país tiene legitimidades reconstruidas, el país tiene escenarios de proporcionalidades distintas ya de poder político. Unos constituyen la minoría, otros constituyen la mayoría, pero eso ha quedado absolutamente claro. Sin embargo, el 10 de noviembre de 2019, hacia el mediodía, estas eran las discusiones. Después, en las siguientes horas, empezamos a conocer acá un conjunto de renuncias. Y esto es muy importante en el conjunto, en las renuncias sucesivas que se van dando de diputados, del presidente de la Cámara de Diputados también, de ministros, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, el ministro de Minería, César Navarro, de ministros de Estado, de gobernadores, el gobernador de Oruro, el gobernador de Cochabamba, que van renunciando antes de la renuncia del presidente Evo Morales. Un conjunto de renuncias, pero que generan como argumento, y esto es muy importante que todos lo manejemos bien, que generan el mayor argumento o uno de los mayores argumentos que tiene hoy en día la derecha o el grupo noviembrista, que es el vacío de poder. Ese vacío de poder ha sido uno de los argumentos permanentes, por el cual después, el día 12, se gestiona rápidamente la sucesión constitucional. Y en eso las defensas argumentativas señalaban y decían que en el país se produjo intencionalmente un vacío de poder. Y esto no es real. Esto no es real. El argumento del vacío de poder fue una construcción ficticia, fue una construcción artificial. Ya después, la sentencia constitucional que la hemos tenido hace pocos días atrás, hace unas tres semanas, señalan y dicen que no se produjo en el país un vacío de poder, porque adicionalmente
Adicionalmente, estas renuncias no se pueden realizar, por ejemplo, a través de las redes sociales, como se evidenció y como después se ha respaldado de forma permanente y constante. No se pueden realizar renuncias por las redes sociales. Estas tienen que seguir un conducto y un canal regular. Y en el caso del presidente y del vicepresidente del Estado, por el mandato del artículo 161 de la Constitución Política del Estado dice que las cámaras se deben reunir para tratar las mismas, aceptarlas o rechazarlas. En el caso de las renuncias presentadas, por ejemplo, por la senadora Adriana Salvatierra, estas deben seguir un conducto, primero ante el Tribunal Supremo Electoral, por su condición también de mujer. Las mismas deben ser de carácter personal, para que no exista violencia de género en lo que significan las renuncias de mujeres que están al cargo, que están en un puesto público. Esto es absolutamente importante. Las renuncias no son presentadas ni por medios de comunicación ni por las redes sociales. Este conjunto de renuncias no genera en el país, además tenemos esta sentencia constitucional, no generan un vacío de poder. El vacío de poder fue una construcción artificial. Artificial significa hecha para poder justificar el arrogarse el poder del Estado. Esto es absolutamente importante. Absolutamente importante. Fíjense ustedes que en el año 2005, cuando el entonces presidente Rodríguez Belcé asume, se tardaron 72 horas. 72 horas y nadie habló de un vacío de poder. En esas 72 horas, por supuesto que tampoco se tienen ministros, no se tiene conformado la estructura mayor del Poder Ejecutivo, pero nadie habló de un vacío de poder. El vacío de poder al cual señalan está dado, lo vamos a ver el día viernes, está dado para la aplicación de la sucesión presidencial ipso facto. Este fue el punto final. Este era el tema por el cual necesitaban hablar de un vacío de poder para apresurar la toma de mando por parte de la señora Áñez. Es una construcción de ingeniería político-legal dentro de las nuevas formas del golpismo moderno para hacerse de la presidencia del Estado. Esto es muy importante, la construcción artificial del vacío de poder a partir de lo que ellos ven que son las renuncias. Hoy en día, ¿cómo podrían explicarle? ¿Cómo podrían sostener argumentativamente ante la gente, ante el país, ante usted? ¿Cómo podrían sostener que en el caso de la senadora, por entonces senadora Adriana Salvatierra, tenía que llevar su renuncia, porque lo dice además el Tribunal Constitucional, con una sentencia, no con un comunicado? Todos tenemos que saber que el Tribunal Constitucional se expresa y habla con el país en temas de constitucionalidad a través de autos constitucionales, de sentencias constitucionales y de declaraciones constitucionales, no de comunicados. Un comunicado equivale a una nota de prensa, pero no tiene fuerza vinculante. Pues bien, señala de manera clara que las renuncias deben realizarse de forma personal y deben ser acreditadas ante el Tribunal Supremo Electoral. Y en el caso de la señora Adriana Salvatierra, esto no ocurrió. Ahora bien, una vez logradas las renuncias, y acá es importante, permítanme también señalar algo, la presión que se empieza a ejercer sobre hombres y mujeres de acción política del movimiento al socialismo. La presión, el día 10 de noviembre, la presión estuvo sobre
quemar las casas, algo que se está repitiendo en estos momentos. En estos momentos circula a través de las redes sociales amenazas de marcar las casas de ministros, de viceministros, de autoridades del movimiento al socialismo, de autoridades del gobierno, para infundir miedo y para generar esta mecánica de renuncias. Hoy en día, hoy 10 de noviembre del 2021, 2 años después, están aplicando esta misma lógica de atemorizar, de aterrorizar a hombres y mujeres de la política actual, del gobierno, con señalarles su casa, con amenazas que corren a través de las redes de que se les quemará sus viviendas. Eso está ocurriendo hoy en día. Y estos son mecanismos que violentan primero los derechos humanos de las personas, pero que también son mecanismos de maltrato psicológico. Y el año 2019 se produjo de manera categórica, angustiante, estos hechos que finalmente se consumaron. El caso del entonces presidente de la Cámara de Diputados, el señor Borda, que le secuestraron al hermano, que vejaron la dignidad de su hermano, que le quemaron su casa para conseguir su renuncia. Las renuncias forzadas tenían una metodología y tenían una finalidad y un objetivo. Esas renuncias forzadas buscaban establecer esto, construir lo que ellos después llamaron argumentativamente el vacío de poder. Por eso señalo y digo que fue artificial. Y este vacío de poder tenía también otro elemento, otro objetivo urgente e inmediato: aplicar la sucesión presidencial ipso facto. Esto quedó absolutamente claro. Y fíjense ustedes que ellos, hablo de la derecha, hablo del noviembrismo, hablo de los grupos que generaron la ruptura y que todos sabemos quiénes han estado ahí, forzaron las renuncias para construir un vacío de poder. Por ello es un vacío de poder artificial. Y le dieron una fuerte cobertura mediática para instalar en la sociedad un argumento que parezca creíble, que había un vacío de poder en el país. Lograron un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional, un comunicado que distorsionó y desordenó todas las apreciaciones sobre lo que se estaba señalando. Un comunicado que se conoció un par de horas después de que la señora Áñez haya usurpado el mando del Estado y el cual fue reforzado por los medios de comunicación, señalando y diciendo que el Tribunal Constitucional avalaba. Cualquier persona puede creer en la buena fe de la instancia que tiene por objetivo definir la constitucionalidad en nuestro país. Después se conoció que esto era solamente un comunicado sin fuerza de vinculatoriedad. Una vez que habían logrado construir el vacío de poder, forzar las renuncias, entonces venía la parte que hablaremos el día viernes de la aplicación de la cláusula ipso facto, para señalar y decir que la sucesión constitucional, que la presidencia de la señora Áñez fue en realidad una sucesión constitucional. Algo que hoy día la señora Áñez no tiene capacidad de poder acreditar, de que ella fue nombrada. Pero de esto vamos a hablar el día viernes. Acá hay otro elemento que también trasciende el día 10 de noviembre y que está en las noticias de aquel momento como hechos sensibles. El motín policial y la UTOP, que se refugia y se resguarda fundamentalmente en la ciudad de La Paz, a una cuadra de la Casa Grande del Pueblo. Y desde allí la UTOP coadyuva al motín policial en una franca desobediencia del mando civil. La Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas, deben obediencia al presidente del Estado. En el caso de las Fuerzas Armadas, al capitán general de las Fuerzas Armadas. En el caso de la policía, al presidente del Estado. Rompen su cadena de mando. Esto ocurrió el viernes 8 de noviembre y la UTOP es la encargada
fundamentalmente de vigilar y de resguardar la seguridad de los bolivianos, la UTOP se autocuartela, deja sin vigilancia, sin resguardo la Casa Grande del Pueblo, lo deja desguarnecido también al entonces presidente para forzar su renuncia. Y sin embargo, mientras realiza esta ruptura con la cadena de mando del poder civil del presidente, le iba asistiendo seguridad personal al señor Camacho. ¿Cómo explicamos esto entonces? Seguridad para el señor Camacho, desobediencia del poder civil, desobediencia del presidente del Estado. Y esto no lo vamos a entender como una insubordinación. Estas no eran demandas salariales. Esto era una participación absolutamente subjetiva y que desequilibra el poder político y social del Estado, el ordenamiento político y social del Estado. Acá la UTOP, la Policía Nacional, toman partida por uno de los actores en conflicto y por quien en ese momento lideraba ese evento de inestabilidad política y social en el país. Le configuran asistencia personalizada, le facilitan su movilización por la ciudad al señor Luis Fernando Camacho. Y este motín es, por supuesto, este motín policial es agradecido por el señor Camacho el mismo 10 de noviembre, cuando el señor Camacho agradece a la policía, agradece a las Fuerzas Armadas, hace una referencia al informe de la Organización de Estados Americanos. Y acá quiero hacer un paréntesis de una información que es nueva. En el último cabildo del señor Luis Fernando Camacho, una vez que ya el entonces presidente Evo Morales había renunciado, en el último cabildo suben a la testera, en el conjunto de agradecimientos que realiza el señor Camacho, suben a la testera sus abogados o las personas que se encargaban de administrarle o de llevar la cuestión legal. Y ahí les agradece y les dice que estos abogados habían viajado a la Organización de Estados Americanos y que habían presentado documentación allá sin la cual la Organización de Estados Americanos no hubiese logrado emitir este informe. Esto quiere decir que no era tan fundamental el hecho de la visita y del informe preliminar como, en palabras del señor Camacho, como la importancia que tuvo el viaje de sus abogados a la Organización de Estados Americanos para entrevistarse con el secretario general. Y por ello un agradecimiento especial. En el último cabildo que se produjo en Santa Cruz. Esto fue, si mal no recuerdo, el día 11 de noviembre. Haremos referencia seguramente mañana. Acá, el señor Camacho, antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, hace un agradecimiento a la policía, un agradecimiento a las Fuerzas Armadas, un agradecimiento a la Organización de Estados Americanos y plantea la conformación de un gobierno transitorio. La conformación de ese gobierno transitorio era un gobierno militar, era un gobierno con las fuerzas cívicas, era un gobierno con fuerzas civiles. Claramente, una irrupción, una ruptura de nuestro orden institucional en el país, de la democracia, pero con la conformación propia de las lógicas del golpe de Estado. Si nosotros queremos analizar desde lo que significan conceptualmente los golpes de Estado, podemos decir que el elemento anacrónico o el elemento más propio de los años 70 fue este intento del señor Camacho de conformar un gobierno transitorio, cívico, militar
en Bolivia. Y ese gobierno transitorio cívico-militar, por supuesto que tenía un objetivo mayor: controlar el proceso electoral futuro. Y que además pueda ser controlado esto por el señor Camacho, claramente. Entonces, esta es una pieza importante, esta relación que hoy día se está intentando negar y que están tratando de soslayar, de que hubo un malentendido, de que se malinterpretaron las palabras de aquello que dijo el señor Camacho, de que su papá había arreglado con los militares. Ese video, que ustedes lo consiguen en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, ese video es absolutamente claro de que existía una relación con policía, con militares del señor Camacho, y que la podemos observar, de nuevo señalando esto, con esta UTOP acuartelada a la cual visita el señor Camacho y la cual le genera a él una seguridad, una guardia personalizada. Estamos hablando en el mismo día, en el 10 de noviembre. En horas de la tarde tenemos acá como un elemento siguiente importante el comunicado de las Fuerzas Armadas. Y este comunicado de las Fuerzas Armadas tiene una característica. Está el señor Calimán con todo el mando militar que compone las Fuerzas Armadas de Bolivia, más la policía. Entonces, acá, como dice el informe del GIEI, lo señalaba al principio, la sugerencia tiene semánticamente una equivalencia entre lo que es ultimátum, un ultimátum, y la sugerencia de renuncia. Este ultimátum está dado por la fuerza que tiene el monopolio del poder de fuego, el monopolio de la capacidad de armamento. Si hacemos un paréntesis, podemos decir claramente que la señora Áñez nunca hubiese podido realizar lo que hizo, aquel día 12 de noviembre, cuando se autoproclama, si no hubiese tenido afuera de la Asamblea Legislativa el apoyo de las fuerzas que tienen el monopolio de la violencia estatal, de las fuerzas del orden. Si estas fuerzas eran permisivas, entonces ella podía realizar lo que hizo. Si estas fuerzas son adversas, a nadie se le puede ocurrir intentar, para eso están policía y fuerzas armadas, para preservar la institucionalidad del Estado, para preservar la seguridad, para preservar entonces en términos domésticos que a nadie se le ocurra un buen día de un mes cualquiera y de una semana indistinta aparecer en la Asamblea Legislativa, interpretar favorablemente la Constitución Política del Estado y arrogarse el poder. Eso solo puede ser posible cuando se tiene a favor a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Entonces, el comunicado fue absolutamente desequilibrante del orden político y social. Cuando se produce el comunicado y la conferencia de prensa, es el final de la presidencia del entonces presidente Evo Morales Sáenz, Álvaro García Linera, porque ellos enfrentan una decisión. O se sigue el camino de enfrentar o de querer gobernar desde algún lugar del país, como en su momento Sánchez de Lozada pensó que era posible gobernar desde Santa Cruz, y la realidad después te lleva a señalar de que eso no tiene posibilidades y no tiene perspectiva futura. O enfrentas o haces una renuncia y una retirada para volver a recomponer el proceso. El enfrentamiento tiene un riesgo, que es la muerte del líder mayor de ese proceso. La muerte del líder mayor significa la extinción inmediata del proceso político, del proceso acumulado en el tiempo. Alguna vez había señalado yo en un medio de comunicación que ese fue el camino que siguió, por ejemplo, Perón en la Argentina, o que siguió Paz Estenssoro en Bolivia también.
el año 64, 4 de noviembre del año 64, un golpe de Estado desaloja a Víctor Paz Estenssoro de la presidencia, asume quien ejercía de vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño, y Víctor Paz Estenssoro marcha al exilio para volver, si mal no recuerdo, 18 o 19 años después. Perón en la Argentina para volver más de 20 años después. Evo Morales marcha al exilio para volver un año después. Y sobre eso hablaremos el último día, lo que ha sido la movilización popular para recuperar la democracia y para resguardar la democracia también hoy en día. Entonces, el comunicado no fue solamente un hecho de prensa, un evento comunicacional ante el país, una forma de dar a conocer una posición de la institución armada. Fue el elemento determinante para la salida de Evo Morales Sainz. Fue también un elemento construido desde varios días con el motín, previamente con las denuncias de fraude electoral, con un ambiente social de indignación colectiva, de forma tal de que en el último eslabón del golpe, que vaya a forzar el recambio y el desalojo de la autoridad que ejercía el Poder Ejecutivo, la intervención de las Fuerzas Armadas. Y en ese mismo día, en esta misma jornada, hace 2 años atrás, a continuación de este comunicado, la Fiscalía del Estado activa detenciones para los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Detenciones inmediatas para los miembros del Tribunal Supremo Electoral, sobre la base de lo que había significado el informe de la OEA, el informe preliminar. Entonces, miren ustedes, lo verdaderamente importante en la incidencia que tiene sobre el Estado, sobre la democracia, sobre el proceso de ruptura de aquel momento. Vean ustedes lo verdaderamente importante que significa el informe preliminar para que se genere la indignación colectiva, para que se movilicen los sectores sociales con mayor fuerza, sectores sociales de clase media, urbanos en el país, con mayor fuerza, para generar que las Fuerzas Armadas emitan un comunicado señalando que le retiran su apoyo, y en ese retirar su apoyo, la seguridad de que las Fuerzas Armadas van a encontrarse del lado de quienes habían generado la ruptura en el país, la insubordinación en el país. 2 hechos muy claros entonces, o 3 hechos muy claros: el informe, la actitud del autóctono, las Fuerzas Armadas. Estos 3 elementos conectados generan estas detenciones en el Tribunal Supremo Electoral, con un objetivo inmediato: poder tomar el control de esa organización, tomar el control, y que adicionalmente, ante cualquiera que pudiesen ser, porque así es la política, hay resultados imprevistos, impensados, todo es muy líquido, todo avanza muy rápido y no se tienen configuraciones de escenarios posibles. Ante una posibilidad que existiera de recomponer la autoridad del expresidente, ya no teníamos poder electoral. Porque en horas de la tarde se lo detiene al señor Costa, se detiene a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Rápidamente, antes de que haya un gobierno, se activan detenciones. Y fíjense ustedes que se activan detenciones que las ejecuta la policía en ayuda de las Fuerzas Armadas. Las ejecutan la policía en ayuda de las Fuerzas Armadas, y resulta que no teníamos ya en ese momento presidente del Estado, vicepresidente del Estado. Los ministros habían renunciado, ya no estaban en funciones. Sin embargo, obedeciendo órdenes que efectivamente hoy en día no son más que un enorme signo de interrogación, obedeciendo órdenes políticas desconocidas, pero
haciendo caso inmediato a este respaldo que daba la Fiscalía con estas órdenes de detención, la policía y las Fuerzas Armadas en acción conjunta terminan deteniendo a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Y acto seguido también a aquello se produce el hecho absolutamente ya inevitable, que era la renuncia del presidente y del vicepresidente del Estado. La renuncia del presidente y del vicepresidente del Estado, porque ya todos estos sucesos habían condicionado de manera determinante e ineludible que el presidente Evo Morales Ayma, el vicepresidente Álvaro García Linera tengan que renunciar. Absolutamente claro. Y configurar el primer momento y la primera etapa, o llamémosle el primer momento dentro de estos 3 días del éxito del golpe de Estado. Esto significa que acá, con esta renuncia, se confirma el golpe de Estado en Bolivia. Un golpe de Estado no es otra cosa que el desalojar, en términos simples y sencillos, cotidianos, que desalojar de la presidencia del Estado al titular del Poder Ejecutivo. Desalojar por un método que no está establecido en la Constitución Política del Estado y que no es el proceso eleccionario. Entonces, lo que se logra en aquel momento es generar un golpe de Estado. Y fíjense ustedes rápidamente, ya para ir concluyendo, no nos vamos a extender más de 60 minutos. Rápidamente, un golpe de Estado, cuando se argumenta, no es como han señalado y que ustedes lo han escuchado muchas veces, que nos dicen, no fue golpe de Estado porque los militares no se quedaron al mando del Estado. Eso no es necesario hoy en día. Eso no es absolutamente necesario. El señor Calimán dijo en alguna ocasión, cuando todavía hacía apariciones públicas, que no se produjo un golpe de Estado porque él no asumió el mando del Estado. Que no se produjo un golpe de Estado porque la Asamblea Legislativa estaba funcionando. Y ello era una muestra de que en Bolivia seguíamos en democracia y con nuestra Constitución activada. Pero el año 79, en el golpe de Estado de Alberto Natush Bush, estos días, este 10 de noviembre, pero de aquel año, el año 79, estábamos en medio de una dictadura, de un gobierno producto de un golpe de Estado del entonces coronel Alberto Natush Bush. Y sin embargo, en aquella época, el entonces Congreso Nacional, como se llamaba, el Congreso siguió funcionando. Desde el Congreso se articularon las resistencias, parte de las resistencias, porque también los sectores campesinos, también los sectores mineros hicieron de manera fundamental un trabajo importante para recuperar la democracia, pero los asambleístas también. No hemos los bolivianos dado el reconocimiento suficiente a lo que es el Congreso del año 79. Siempre hablamos del Congreso del 80, que fue el que el año 82 asumió y que hizo presidente, así lo señalaba nuestra Constitución por aquel entonces, hizo presidente a Hernán Siles Suazo. Pero el Congreso del 79 fue absolutamente importante en la preservación y reconquista de la democracia en Bolivia. Siguió funcionando los 16 días que duró el infame gobierno de Alberto Natush Bush, que no tuvo reparo en llenar de sangre, de muerte y de angustia el país, como también lo hizo el gobierno de la señora Áñez, que no tuvo reparo, repitiendo la palabra, de llenar de sangre y angustia y de muerte nuestro país, y de gente en las cárceles, de manera absolutamente injusta. También se ha señalado y se ha dicho que hemos vivido en democracia porque la Asamblea Legislativa aprobó un conjunto de normas y de leyes, que nos vamos a referir a esto el día viernes, pero rápidamente señalar y decir, ese conjunto de normas y de leyes fueron, empezando por la 1266,
sepan ustedes siempre que esta es la primera ley para retornar a la democracia. La 1266 del 24 de noviembre de 2019 es producto de un acuerdo político de negociaciones para reencaminar el país hacia el proceso electoral, donde hay una concesión de parte de la derecha en Bolivia de aceptar el proceso electoral. Hay una concesión porque creyeron y entendieron que iban a ganar la elección. Y también hay una concesión del bloque popular, del movimiento al socialismo, de aprobar esta ley para buscar una salida al gobierno de facto de la señora Áñez. Y esa salida no podía ser otra que la vía negociada de ir y asistir a un proceso electoral. Un conjunto de normas y de leyes que se aprueban en el país para finalmente tener elecciones. Esto es muy importante. No solamente es la ley 1266, es la ley 1269, que hace una referencia a los gobiernos subnacionales. Es la ley 1270, a la cual permanentemente refiere el señor de Comunidad Ciudadana, el señor Jorge Quiroga, porque habla de la prórroga del mandato de la presidenta y de los gobiernos locales, municipios y gobernaciones. Hace una referencia a la prórroga de mandato, pero no de la presidenta constitucional, sino del periodo constitucional. ¿Cuánto es el periodo constitucional? Son 5 años. ¿Por qué había que prorrogar? Porque las elecciones que tenían que ser el 3 de mayo, por el tema de la pandemia, ya estas no se iban a poder realizar. Entonces, y además, sobre todo, el hecho fundamental, el calendario electoral iba a trascender el periodo constitucional, que son 5 años. Un presidente, una presidenta en Bolivia, en nuestro país, no se puede quedar 5 días y un día adicional. 5 años, perdón, y un día adicional. Solamente el periodo constitucional son 5 años. El proceso electoral, el calendario electoral que se dio a conocer en enero del 2020, del pasado año, trascendía ese periodo. Trascendía. Por lo tanto, había que prorrogar el periodo constitucional. De nuevo repetimos esto. ¿Cuál es el periodo constitucional? Los 5 años. No es el periodo de la presidenta constitucional, porque la señora Áñez no fue una presidenta constitucional. Y esa prórroga de mandato, que es la ley 1270, fue enviada al Tribunal Constitucional para que el tribunal se pronuncie respecto de su constitucionalidad. Y el tribunal dijo claramente que no se iba a referir ni al tema fraude ni al tema golpe de Estado, solamente a la prórroga del mandato del periodo constitucional. Fíjense ustedes, y con esto concluimos, fíjense ustedes que esa interpretación que emitió el Tribunal Constitucional, pues fue tomada y recogida de muy buen agrado por la gente de la oposición o por la gente del noviembrismo, la señora Áñez, sus ministros, la gente de Comunidad Ciudadana, la gente que pertenece al movimiento cívico. Fue recogida de muy buen agrado. Y este Tribunal Constitucional, cuando les dice que no hay un vacío de poder, entonces inmediatamente lo denigran o lo desvalorizan, señalando que es un Tribunal Constitucional al servicio de los dobles estándares y la doble moral del movimiento cívico, de sus líderes, de Comunidad Ciudadana, que se aferran a determinadas normas que interpretan a conveniencia, pero que desvalorizan cuando estas son interpretadas por el Tribunal Constitucional y los exponen en la ilegalidad que han cometido. Entonces, esto es absolutamente importante. El proceso de reencauzamiento de la democracia en Bolivia es un tema negociado, político-legal, político y legal, para retornar a la constitución política, para retornar a la democracia, como siempre ha sido. Cuando se produce una ruptura,
después hay que negociar con el que irrumpió, con el dictador, con el gobierno inconstitucional, porque ellos tienen el poder. Teniendo el poder, que significa básicamente las Fuerzas Armadas, significan la policía. Cuando controlan esto, entonces hay que negociar con ese gobierno de facto para generar su salida y reencauzarnos a la institucionalidad democrática que es el proceso electoral. Esto es muy importante. Esto ocurrió hace 2 años atrás. Si nosotros hacemos un resumen sobre los detalles que debemos siempre conocer, manejar para nuestros debates, para que no nos distorsionen la realidad de lo que ocurrió en el país, para que no venga alguien y nos diga, pero renunció, y como renunció y se fue y huyó, como ellos dicen, entonces todo era absolutamente permitido. ¿Por qué? Porque porque habían dejado un vacío de poder, que nunca han explicado para qué ese vacío de poder, en la lógica de comunidad ciudadana, en la lógica de Creemos del grupo cívico o de los CONADE. ¿Para qué el vacío de poder? ¿Por qué no lo explican? Entonces es importante ver el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos que no tiene ningún respaldo en el convenio que habíamos firmado con la Organización de Estados Americanos. Los motines, las renuncias, que son absolutamente importantes, estas renuncias, para generar el vacío de poder, que es una construcción artificial, e inmediatamente aplicar la cláusula de ipso facto. Y la cláusula de ipso facto lo que hace es prescindir de la Asamblea Legislativa. Esto nos toca el día viernes explicarlo detalladamente. El accionar de la UTOP y de la policía amotinada, el agradecimiento a la policía y a las Fuerzas Armadas de quien lideraba en aquel entonces para validar uno y cada uno de los actos de la policía y de las Fuerzas Armadas en su comunicado. Y con ello, detenciones del Tribunal Supremo Electoral para anularlo, y cuando ya está todo esto desestructurado en lo que significa el poder electoral, el accionar en quiebre con el mando civil de las fuerzas policiales, la insubordinación y el ultimátum de las Fuerzas Armadas, generar la renuncia del entonces presidente y el golpe de Estado en el país. Esto es importante recapitular en estos términos porque han tratado de distorsionar cada vez con mayor debilidad, han tratado de distorsionar durante todo este tiempo lo que ha sido el golpe de Estado. El golpe de Estado después, para sostenerse, generó Sencata, generó Sacaba primero, 4 días después generó Sencata. Ahí mataron para aplacar la resistencia popular, generó lo de Pedregal, generó las torturas en el país, la gente, los bolivianos, las bolivianas, nuestros hermanos, nuestras hermanas a las cárceles para ser vejados allá, y una prolongada estadía de irrespetos y de no cumplimiento de los derechos humanos de los bolivianos. Mañana a estas horas, siempre Dios mediante y que la actividad de uno lo permita, mañana vamos a hablar todos los hechos que se sucedieron el 11 de noviembre. El golpe en su etapa definitiva y final empezó hace 2 años atrás. Por estas horas, a estas horas, ya teníamos la renuncia del entonces presidente Evo Morales Ayma, y por estas horas ya se había articulado la policía con el comité cívico, con los movimientos políticos, con las Fuerzas Armadas. Ya teníamos las primeras detenciones, ya se iniciaba lo que era una noche negra en Bolivia, de muerte, de detenciones, de torturas, de vejación a nuestras mujeres, a nuestros hombres, de un desprecio por la vida humana. El día de mañana nos encontramos a las 19:30 horas. Ustedes siempre muy amables conmigo por su paciencia y por su tiempo. Hasta el día de mañana.
Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.